Amén. Dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Padre Santo, por esta preciosa palabra que nos muestras a través de este salmo. Y Señor, gracias porque sabemos de que tú eres nuestro pronto auxilio en toda tribulación. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias, Señor, porque hemos venido no solamente a edificarnos, Padre Santo, como cuerpo de Cristo, sino, Señor, para glorificar y exaltar tu santo nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados, Dios les bendiga. Hoy vamos a terminar con el relato que traemos y la enseñanza, más que un relato. Sabemos que les he explicado varias veces, ha sido un hecho histórico que ha pasado a través de Hechos capítulo 27, cuando el apóstol Pablo va hacia Roma y naufraga, ¿no? Hay un naufragio ahí, pero ese capítulo es bastante extenso, que ya con el día de hoy hemos tomado el tercer domingo, hoy lo terminamos, pero hemos extraído muchas enseñanzas de él, amén. Así que el día de hoy lo terminaremos, y este pasaje que acabamos de leer del Salmo 46:1 nos recuerda y nos hace ver también esa prontitud, ese auxilio, esa confianza también que el apóstol Pablo tuvo en nuestro Señor, porque sabía de que él iba a ser auxiliado por el Señor, tenía la seguridad y la confianza en el Señor. Entonces recordemos que el domingo pasado vimos hasta el versículo 26 y recordamos esos últimos versículos que vimos, donde el apóstol Pablo se levantó de un discurso, les recordó aquello que les había advertido. Y les dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. O sea, un mensajero de parte del Señor le recordó la promesa y le dijo: no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, le dio una promesa. Y esta parte es importante que la tengamos en cuenta, porque va a tener mucho que ver con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Esta parte donde dice: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será como se me ha dicho. O sea, la confianza del apóstol Pablo en lo que el ángel del Señor le había dicho, que todos iban a ser salvos de esa embarcación. Entonces vamos a continuar el relato. Vamos a partir del versículo 27 y dice: venida la 14ª noche, o sea, ya llevaban 14 noches en alta mar, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros, este versículo es clave, dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife. Recuerdan que el esquife, ese era, les comenté la vez pasada, ¿no? El esquife es esa embarcación pequeña, ¿no? El salvavidas, ¿no? Esa embarcación salvavidas que tienen los barcos, ¿no? Dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Entonces ellos allí ven que están cerca de tierra, y eso significa que muchas veces, en medio de las situaciones que nosotros tenemos, el Señor siempre nos da un mensaje o nos muestra su fidelidad, nos empieza a mostrar que ya vamos por el camino hacia la salida, hacia esa turbulencia que quizás, o esa circunstancia que quizás podamos tener en nuestra vida. Entonces, hay algo importante aquí. Les decía, este versículo es clave, el versículo 30, porque dice que estos marineros procuraron huir de la nave, huir de la embarcación.
Y ahí hay un peligro, y el peligro es de abandonar el barco de Dios. Hay un peligro grande allí, porque los marineros intentaron escapar a través de ese barco salvavidas para salvar por sus propios medios. O sea, que no confiaron en la palabra que el Señor ya había dado. Recordemos que habíamos visto que el Señor había dicho que todos iban a ser salvos. Todos iban a ser salvos. El Señor no prometió salvar la nave. El Señor lo que prometió fue salvar las vidas. Prometió salvar las vidas. Entonces, muchas veces perdemos la confianza en el Señor. Muchas veces no creemos lo que la palabra del Señor está diciendo. Y queremos tomar atajos, queremos hacer nuestras propias, con nuestros propios esfuerzos, quizás hacer planes y no atender lo que la palabra del Señor estaba diciendo. Entonces, cuando muchas veces perdemos esa confianza en el Señor, y yo quiero que usted me acompañe por favor a Hebreos capítulo 10 versículos 35 y 36. Perdemos la confianza en el Señor y ahí se pierde la promesa que el Señor ha dado para cada uno de nosotros, y necesitamos permanecer en esa confianza. Hebreos 10, 35 al 36 nos dice, lo tenemos todo, lo leen conmigo por favor. Nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria ¿qué? La paciencia, para que habiendo hecho ¿qué? La voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mientras no caminemos en la obediencia al Señor, pues obviamente no vamos a tener la promesa que Él nos ha dado. Entonces, amados, la vida cristiana no solo se requiere fe para comenzar, se requiere también perseverancia para continuar. Requerimos de perseverancia, y aunque no veamos la salida, tenemos que seguir perseverando en la palabra del Señor, anclados en la palabra del Señor. Este pasaje nos recuerda que no debemos abandonar nuestra confianza en Dios, porque Él recompensa a los que están firmes en la palabra del Señor. Amén. Entonces, mire, el versículo 31 nos dice: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Recordemos, y lo acabamos de leer hace un momento, en el versículo 24 nos dice, le dijo a Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea que todos tenían que permanecer. ¿Y qué le dijo Pablo? Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no van a ser salvos. No podéis salvaros. Entonces, amados, Dios promete guiarnos, Dios promete sostenernos y bendecirnos, pero Él espera que caminemos en la obediencia. Y cuando el Señor promete algo, el Señor lo promete, eso no quiere decir que nosotros como humanos no estemos exentos de la responsabilidad que se nos ha otorgado. Dios promete, pero en nosotros hay una responsabilidad. Y la primera responsabilidad es que tenemos que ser obedientes a lo que el Señor ha dicho. Aquí está diciendo Pablo: si ellos no están, si ellos se van del barco, todos los que estamos aquí no nos vamos a salvar, porque el Señor había prometido que todos los que navegaban ahí eran los que iban a ser salvos. Entonces, lo primero como responsabilidad que nosotros tenemos es la obediencia ante la palabra del Señor. Lo segundo, no podemos estar abandonando lo que el Señor, o el lugar, la posición que el Señor nos haya dado. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor nos está formando. Muchos de ustedes y yo hemos pasado por quizás trabajos donde no hemos querido estar, por situaciones que no hemos querido pasar, pero es necesario que pasemos por ahí. ¿Por qué? Porque estamos siendo formados por el Señor. Nos forma en carácter y nos forma en confianza, en credulidad para con el Señor. Entonces, muchos
Cuando ya ven que la situación no mejora, pasamos por una circunstancia y la situación como que no mejora, por eso dice el versículo que leímos anteriormente, dice, es necesaria ¿qué? La paciencia. La paciencia, ¿para qué? Para que obtengamos la promesa. Entonces, como muchos somos como muy faltos de paciencia, ¿cierto? Y el Señor lo que quiere desarrollar en nosotros es eso, la paciencia, la confianza en el Señor. Entonces muchos abandonan la oración, muchos se apartan de la oración, muchos se apartan de leer la palabra, muchos se apartan de congregarse, muchos se apartan de todo ese proceso que Dios está usando para moldearnos y toman sus propios atajos, toman sus propios caminos y después lo que encuentran es un desastre espiritual. ¿Por qué? Porque han abandonado lo más importante, lo que el Señor ha puesto en nosotros para que nos fortalezcamos: la oración, la lectura de la palabra, la congregación, ¿cierto? El congregarnos. Entonces es supremamente importante eso. Y por último está hablando, cuando dice que todos tenían que ir allí en esa embarcación para ser salvos, nos está hablando de unidad. Nos está hablando de la unidad, y la unidad es necesario en medio de las crisis. Para eso el Señor sabe que formó las congregaciones. Para eso el Señor formó la iglesia como tal, somos cada uno de nosotros. O sea que cuando decimos voy para la iglesia, no, la iglesia somos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a congregarnos, vamos a unirnos para juntos exaltar al Señor. ¿Ya? O muchos dicen voy para la iglesia porque ven 4 paredes. Amados, esto no es una iglesia. Y no lo estoy hablando físicamente. La iglesia somos cada uno de los que estamos aquí, de los que estamos aquí presentes. Y cuando nos unimos a congregarnos para alabar al Señor, para edificarnos, para exaltar el nombre del Señor. Amén. Entonces es supremamente importante. Cada persona que la nave tenía un papel importante que cumplir. Un papel importante. La supervivencia de todas esas personas dependía de permanecer juntos. Mira lo importante de este punto. Y muchas veces menospreciamos la congregación, menospreciamos el congregarnos. Que porque es chiquita, que porque es grande, que porque es mediana, que porque no es allí, que porque es allá, que porque me queda lejos, que porque me queda cerca, que porque hoy tengo esto y que mañana tengo lo otro. Siempre menospreciamos el congregarnos, y ha sido una de las responsabilidades más importantes que el Señor nos ha entregado. ¿Por qué? Porque allí nos fortalecemos. Ahí nos fortalecemos. Entonces, en la vida cristiana Dios nos llama a caminar en comunidad. Nosotros, amados, que lo voy a decir así típicamente, no podemos andar como llaneros solitarios. Nosotros no podemos andar como repúblicas independientes. No, amados. Nosotros tenemos que vivir en comunidad, porque nos apoyamos los unos a los otros. ¿Cómo cree que se forma, por ejemplo, cómo cree que se forma un edificio? Ponen un ladrillo, pero ese ladrillo solo no hace un edificio. ¿Qué tienen que hacer? Ponerle echarle cemento y poner otro ladrillo encima. Y de ladrillo en ladrillo, en la unidad es que se construye. Y así mismo nosotros en la unidad, vivir en la comunidad cristiana, así es como nosotros nos edificamos nuestra vida. Amén. Entonces nos tenemos que apoyar mutuamente en tiempos difíciles, amados. Si tenemos una necesidad, una situación, hombre, prestamos nuestro hombro, aunque sea para que la persona llore. A veces no vamos a poder suplir todas las necesidades, pero en oración, en estar pendiente de la persona, en saber que tenemos una hermandad, en saber que estamos allí firmes, que la iglesia no es, amados, discúlpenme, pero la iglesia no es un club social. La iglesia no es para venir a hacer eventos. La iglesia no es para eso. Que haya momentos especiales donde podamos compartir, muy bien. Pero la iglesia no es para formar eventos, para hacer eventos.
La iglesia es para reunirnos, edificarnos, poder llevar a otros allá afuera y poder en unidad levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, un ejemplo muy claro, amado, lo vemos en este pasaje que hemos estado leyendo estos 3 domingos, con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un gran hombre de Dios. Sin embargo, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial le envió personas para que le dieran fortaleza. Recordemos que con él iba Lucas, el evangelista Lucas, recordemos que iba ahí, y Aristarco, uno de sus colaboradores. ¿Para qué? Ellos no tenían necesidad de ir allí porque ellos no estaban siendo condenados a nada, pero ellos iban ahí ¿para qué? Para darle apoyo a ese siervo de Dios. Ellos iban ahí para fortalecer a ese hombre de Dios. Ellos iban ahí para apoyarlo. Y más aún, y recuerden que hicieron una parada ¿en dónde fue que hicieron la parada? ¿Recuerdan? Hicieron una parada en Sidón. Hicieron una parada en Sidón y allí le permitieron al apóstol Pablo reunirse con una comunidad de cristianos y probablemente le dieron alimento, le dieron apoyo espiritual, oraron por él, quizás pudo descansar, quizás pudo tener provisión. Entonces, miren lo importante que es estar en la unidad de la comunión, en la unidad de la hermandad, los unos con los otros. ¿Amén? Muy bien. Y el verso 32, continuamos allí. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, o sea, ¿cortaron qué? El bote salvavidas. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Mire que lo más importante, que quizás ese bote salvavidas, las embarcaciones lo tienen para qué. El bote salvavidas es supremamente importante. ¿Para qué? Para salvar las vidas. Por si el barco se hunde, pues se suben ahí a la barquita pequeña y pueden irse. Pero ¿qué hicieron los marinos o los soldados? Cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿Sabe qué hicieron? Eso que los tentaba a apartarse y perder la posibilidad de que todos se salvaran, eso fue lo que ellos dejaron ir. Lo quitaron de ellos. ¿Por qué? Porque eso era lo que los tentaba. Eso era lo que los tentaba a que de pronto pudieran perder esa promesa que el Señor les había dado. Entonces, ¿qué hicieron? Así pudiera ser aparentemente lo que fuera supremamente importante, lo dejaron ir. ¿Por qué? Porque era una tentación para ellos. Entonces, asimismo, amados, tenemos que soltar de nosotros todo aquello que no nos permite caminar sobre las promesas del Señor. Tenemos que soltar, dejar todo aquello que nos sea tentación para nosotros, que no nos permita caminar sobre las promesas del Señor. Muy bien. Versículo 34 y 33 y 34 dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Dice: os ruego que comáis por vuestra salud. Amado, ¿qué significa esto? Esto nos implica que el Señor no solamente está interesado en nosotros, en nuestra parte espiritual, porque obviamente es la parte más importante, lo que el Señor más le interesa, pero no solamente está interesado en eso, sino está interesado en nosotros integralmente. Por nuestra salud, por nuestra condición física, que nosotros estemos en bienestar, que nosotros estemos bien. Y eso es lo que el apóstol Pablo está representando aquí. Entonces, aunque el problema parece ser la tormenta, mucha gente se encierra tanto en sus problemas que a veces descuida su salud física, descuida su salud emocional.
descuidan mucho la salud emocional. ¿Recuerdan cuando estuvimos en la pandemia? A la gente le decían, salga aunque sea un momentico a caminar un momento, ¿no? ¿Por qué? Por la salud mental, ¿no? Que la gente estuviera ocupada. También otra cosa, porque tanto encierro, eso puede llevar a la gente a cometer locuras también. Entonces, eso mismo nos invita a reflexionar, que cuando nos encerramos tanto en las situaciones, en los problemas, en los momentos de dificultad que podamos estar teniendo, eso puede llevarnos a momentos de tener desequilibrios emocionales, de no tener cuidado con nuestra salud física, y es más, descuidamos también los que están alrededor de nosotros. Muchas veces descuidamos a nuestros hijos, al esposo o a la esposa, a los familiares que están alrededor. Descuidamos. ¿Y qué estamos haciendo? No estamos dando testimonio. ¿Por qué? Porque eso lo que quiere decir es que más grande es el problema que lo que realmente estamos confiando en el Señor. ¿Ese es testimonio? No, amados. Nosotros tenemos que recordar que más grande es el Señor que cualquier problema, cualquier situación que nosotros podamos tener. Amén. Muy bien, versículo 35, dice el apóstol Pablo: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Aquí el apóstol Pablo no está haciendo una celebración de Santa Cena. No era el escenario, no era la condición para hacerlo, y la mayoría de las personas que estaban allí, pues muchas de ellas quizás no eran cristianas, no eran creyentes, porque iban muchos soldados también, iban muchas personas politeístas, ¿no? Ya lo habíamos visto en la vez pasada, ¿no? Muchas personas que no creían en el Señor. Entonces no era el escenario. Lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es animando a las personas a que cobren ánimo, que cobren fuerza, primeramente, y segundo, está agradeciendo. Amados, qué importante es agradecer en medio de las dificultades. Agradecer en medio de las dificultades. Aquí ellos todavía ni siquiera habían llegado a tierra, ni siquiera habían parado la embarcación, estaban todavía atravesando la tormenta, estaban todavía en ese tiempo de oscuridad, pero el apóstol Pablo levanta una oración y dice: Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Así sea que estemos pasando momentos muy difíciles, nunca podemos dejar de dar gracias. Nunca podemos dejar de dar gracias por lo que el Señor está haciendo en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros en ese momento que estamos dando gracias, le estamos diciendo al Señor: Señor, tú nos estás transformando. Señor, tú estás haciendo una obra en nosotros. Amén. Entonces, es importante, amado, la gratitud no debe depender de que las circunstancias mejoren. La fe madura puede dar gracias aun cuando la respuesta todavía no ha llegado, porque confía en el carácter y en las promesas del Señor. Amén. Muy bien, vamos al versículo 36 al 38. Nos dice: entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Muy bien, dice entonces que ellos, después de recuperar fuerzas, ellos cobraron ánimo. ¿Siguieron haciendo qué? Dicen que botaba el trigo por la borda. ¿Qué quiere decir eso? Esto ya lo vimos inicialmente, ¿no? Recordemos que en el versículo 17 y 18, ellos
en el 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, o sea, empezaron a tirar las cosas por la borda. Y dice en el versículo 18 que empezaron a tirar los aparejos. ¿Los aparejos qué es? Los aparejos son los muebles, todo aquello pesado, ¿no? Todo aquello que no les permitía navegar fácilmente. ¿Para qué? Para que la nave estuviera a flote, ¿no? Eso lo vimos al principio, pero mire que ahora en el versículo 38 vuelve y nos lo recuerda. ¿Qué siguieron diciendo ellos? Cobraron ánimo y aparte de ese ánimo, aligeraron la nave echando trigo al mar. Amados, ¿qué significa esto? El hecho que se mencione varias veces que tengan que estar tirando las cosas por la borda, el hecho de que tengan que estar tirando todo lo que no les sirve para que la nave pueda navegar más fácilmente, quiere decir que nosotros necesitamos una vida espiritual en constante renovación. Nosotros no podemos decir, fue que ya dejé el orgullo, fue que ya dejé aquello que marcaba mi vida, ya dejé el egoísmo, ya dejé de estarme fijando tanto en lo que los demás hagan. No, amados, una y otra vez tenemos que estarnos renovando. Una y otra vez tenemos que estarnos examinando. Una y otra vez tenemos que estarle diciendo al Señor, Señor, ¿qué hay en mí que no está bien delante de ti para que mi vida cristiana sea más fácil de llevar, para que mi vida cristiana sea cada vez más agradable a ti? ¿Qué tengo que dejar, Señor? ¿Qué tengo que dejar? Entonces, eso nos muestra nuevas áreas que necesitan ser entregadas al Señor, que necesitamos estar entregándole al Señor una y otra vez. Mire, amados, dejémonos de estar fijándonos en las demás personas, porque siempre el problema de todos como humanos es que nos fijamos en los demás. Ay, este no hizo, este hizo, este no es, este. Amados, tenemos que fijarnos en nosotros mismos, porque cuando lleguemos a comparecer delante del Señor, nosotros vamos a comparecer por lo que nosotros hemos avanzado en nuestra vida cristiana, por lo que nosotros hemos hecho en renovación de nosotros mismos, de acuerdo a como la palabra del Señor nos lo haya enseñado. Y eso nos lo muestra también Romanos 12:2. En Romanos 12:2, si alguien lo puede leer, por favor. Si alguien lo puede leer, nos habla acerca de renovarnos continuamente. Gracias, Eduardo. Deberes cristianos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecto. Gracias, amado. Entonces dice que debemos transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, esa renovación espiritual implica examinar continuamente nuestro corazón y permitir que Dios quite todo aquello que estorba para nuestro crecimiento, nuestras actitudes, amado, actitudes, hábitos, temores, hasta personas que puedan estar al lado de nosotros que no nos permitan crecer espiritualmente. ¿Ya? Amistades, personas que sean, digamos, una relación tóxica también, que no nos permitan que podamos crecer espiritualmente. La autosuficiencia, el orgullo, todo eso tenemos que depurarlo de nuestra vida. Y un creyente que permita que Dios renueve constantemente estará mejor preparado para atravesar las tormentas y llegar al destino que el Señor ha preparado para él. Amén. Vamos al versículo 39 al 41, dice: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, la cual acordaron varar si pudiese la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón,
e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Dios cumple sus promesas, amados, aunque no siempre de la manera que esperamos. Mire que aquí el barco, si lo analizamos bien, ¿qué estaba pasando con el barco? El barco estaba llegando a un lugar, pero el barco se abrió, el barco prácticamente se destruyó ahí. Y más de uno diría, uy, aquí quedamos todos. No, el Señor nos lleva a cumplir sus promesas con nosotros, pero quizás no lo va a hacer de la manera que uno espera. Porque si nos dieran a escoger a cada uno de nosotros cómo que quisiéramos que el Señor cumpla sus promesas en nosotros, que nada nos duela, que nada nos pase, que no suframos, que todo esté bien, ¿cierto? En la mejor prosperidad posible. Pero, amados, el apóstol Pablo tenía un propósito, y era llegar a Roma, y nunca pensó que iba a llegar prisionero y en un naufragio. Pero que iba a llegar, iba a llegar. Y estuvo allá, estuvo en Roma y estuvo compartiendo la palabra. Y no exactamente de la manera que quizás él pensaba, pero llegó confiado en que el Señor lo iba a llevar, y lo llevó. Así mismo pasa, amados. Quizás humanamente parecía un fracaso. Quizás humanamente parecía un fracaso. Dios nunca había prometido salvar el barco. Dios lo que había prometido era salvar las vidas. Era salvar las vidas. Entonces, Dios está más interesado en preservar y cuidar de nuestra vida espiritual, cumplir su propósito eterno, y a veces permite que ciertas estructuras, que ciertos planes, ciertas seguridades que quizás nosotros tenemos se rompan para llevarnos a ese lugar que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, ya vamos terminando, amados. Si por favor me llaman ya, ok, gracias. Entonces los soldados, versículo 42, dice: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Mire que aquí los soldados iban a matar porque pensaron que las personas se iban a tirarse al agua, y quizás algunas iban a escapar, ¿cierto? Iban a escapar. Si escapaban, había una ley romana que decía que si un soldado tenía en custodia a un preso y ese preso se le llegaba a escapar, él tenía que pagar ¿con qué? Con su propia vida. Entonces, ellos ¿qué pretendían? Pretendían matarlos. ¿Para qué? Para que ellos no fueran a perder su vida. Dice entonces: pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. O sea, ¿qué les ha impedido? Les impidió que mataran a aquellas personas. ¿Por qué? Porque hay algo bien importante aquí que estamos viendo, y es que una persona puede ser de influencia para que muchos otros puedan ser salvos. Lo hablábamos la semana pasada. Una sola persona que esté en los caminos del Señor, en nuestra casa, en nuestra comunidad, a nuestro alrededor, esa persona es de gran influencia. ¿Para qué? Para que otros puedan llegar a los caminos del Señor y puedan ser salvos. Amén. Dice: pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieran a tierra. O sea, ¿qué está diciendo? Los que puedan nadar, tírense y naden. Igualmente iban a llegar a una isla. Ya más adelante, los que quieran seguir con la lectura, usted ve en el capítulo 28, ellos van a llegar a la isla de Malta. Van a llegar a una isla, y pues de una isla no se van a poder ir. ¿Ya? Entonces, el centurión dice: los que puedan nadar, échense al mar y que naden.
y salgan a tierra. Dice, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amados, Dios tiene el mismo destino para sus hijos y Dios quiere que todos seamos salvos. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que seamos salvos. Pero no todos vamos a llegar de la misma manera. ¿Qué muestra que unos se fueron nadando, otros se subieron en tablas para flotar y otros cogieron parte de la nave para que pudieran llegar? Porque no todos, quizás no todos sabían nadar, ¿cierto? ¿Qué nos dice eso? Que el Señor nos lleva a cada uno en procesos diferentes. Cada uno vivimos un proceso diferente. Algunos con mayor fuerza, otros quizás avancen más rápido en la vida espiritual, otros quizás avancen más lento, otros quizás vayan, como decimos en Colombia, a 1.500.000, pero llega un momento en que ¡prum!, se frenan, pero igual siguen caminando. Hay otros que quizás van muy despacio, pero llega un momento en que avanzan más fuerte. Todos vivimos un proceso completamente diferente. Pero que el Señor cumple su propósito en nosotros, lo cumple. Y siempre va a estar al cuidado de que nosotros podamos llegar a esa meta eterna, ¿no? Todos fueron preservados, pero cada uno tuvo una experiencia diferente. A veces, amados, llegaremos a la orilla. Llegaremos a la orilla. No con todo lo que teníamos, porque muchas veces tratamos de cuidar lo que hemos conseguido. Y no vamos a llegar con todo lo que hemos conseguido. Porque el día que el Señor nos llame a su presencia, ese día no nos van a enterrar ni con la casa, ni con el carro, ni con todas las pertenencias que hemos conseguido. Con nada de eso. Otro lo disfrutará. Otro se quedará con él. Todo el esfuerzo que uno hace, y todo, por eso todo requiere de un balance. Todo requiere de un balance. Porque si nos esforzamos demasiado en algo, por lo que tenemos que esforzarnos es por alcanzar siempre el conocimiento en nuestro Señor Jesucristo. Esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús. En eso es donde nos tenemos que esforzar, porque allá es donde vamos a pasar la eternidad. Pero físicamente nos esforzamos tanto por algo que hasta perdemos la salud, perdemos esos momentos lindos con nuestra familia, no tenemos ni tiempo para nosotros mismos, y todo lo que conseguimos, otro lo disfrutará. Así que disfrutemos de lo que el Señor nos ha dado, disfrutemos de nuestra propia vida, disfrutemos de nuestra salud, disfrutemos de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, disfrutemos de la congregación, amado, disfrutemos de lo que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque no todo lo que teníamos con eso vamos a llegar, sino que vamos a llegar únicamente con lo que nosotros necesitamos. Con lo que necesitamos. ¿Y sabe qué es lo que necesitamos, amados? La presencia y la fidelidad de Dios. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. Es todo lo que necesitamos. El carro, la casa, la moto, la finca, los apartamentos, el viaje, todo eso, si el Señor nos lo da, bendito sea Dios. Y si no nos lo da, bendito sea el Señor. ¿Qué nos ganamos con tener una cantidad de cosas y perder la vida eterna? Pasar a un sufrimiento eterno. Eso sería terrible, amados. Sería terrible. Entonces necesitamos llegar con la presencia y la fidelidad de Dios. Amén. Amados, quiero que nos pongamos en pie, vamos a orar.